Despierta, despierta, Dulcinea despierta. Despierta tu espíritu, tu mente, tu corazón, tus sueños. Dulcinea despierta, un mundo de mujeres conscientes. Hoy tenemos en la sala a Catalina Gutiérrez, psicóloga forense, y a 4 papás que ya nos irán contando sus historias. La mayoría de ellos han pasado bastante tiempo sin ver a sus hijos, precisamente porque las mamás, bueno, hacen uso de ciertas estrategias, ciertos comportamientos. Catalina, desde la psicología, bueno, antes me gustaría saber qué hace una psicóloga forense. Beatriz, mucho gusto. Pues bueno, básicamente los psicólogos forenses somos psicólogos que apoyamos todo el campo judicial, principalmente desde la parte de la evaluación. Entonces, nosotros estamos conociendo de diferentes casos a nivel penal y a nivel de familia, todo lo que tenga que ver desde la parte psicológica con custodias, con perfiles, con competencias parentales, con violencia intrafamiliar. También pues ya a nivel penal trabajamos temas de abuso sexual, no solamente desde el punto de vista de los niños que sí son realmente abusados, sino también desde las falsas denuncias de abuso sexual. Y bueno, ya otros temas a nivel penal que pues también tienen que ver de pronto con la capacidad mental de una persona en el momento en que se comete un acto delictivo, sea víctima o sea procesado. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros hacemos desde la parte de la evaluación, apoyar la ciencia, desde la evaluación, la parte científica, apoyar el derecho. Psicólogos que determinan, por ejemplo, si la mamá tiene una patología, ¿no? Hay varios estudios que han mostrado que hay ciertos tipos de personalidad. Una de las personalidades que priman en este tipo de personas son personalidades egocéntricas, narcisistas, o sea, son personas que no tienen la capacidad de ver más allá de su propio entorno, de colocarse en el lugar del otro, sino que todo es desde su perspectiva. Pueden haber patologías y son personas que no están sanas emocionalmente. Son personas que probablemente tengan resentimientos, que tienen un mal manejo emocional, porque si tuvieran un buen manejo emocional, tendrían la capacidad de pasar por encima de sus intereses, de sus temores, de sus frustraciones o de sus venganzas o rabias y anteponer en realidad a su hijo. Entonces, son personas que tienen un mal manejo de sus emociones y hay algo que les activa, hay algo que les activa hacer esto. Entonces, puede ser el hecho de percibir o creer que su hijo va a preferir al papá, que su hijo les va a abandonar. Entonces, de pronto por ese lado emocional, de pensar que ellas van a perder, pueden empezar a desplegar todas estas conductas. Lo pueden hacer por venganza, porque detesto al papá, porque me voy a desquitar de él, le voy a dar por donde más le duele, han dicho muchas. Y entonces empiezan a hacer esto. Otras personas lo hacen por dinero, entonces en realidad ni siquiera me importa el niño, lo que me importa es la cuota. Entonces presiono al papá para que me dé una cuota y que no vea al niño, pero que me dé la cuota. Hay otras personas que lo hacen por influencia de terceros también. Entonces, una abuela, por ejemplo, pasa muchísimo que las abuelas se están metiendo también a, a, a crear estos conflictos y entonces le dicen a la hija, pero no sea boba, pero mire, pero, entonces también puede ser por influencia de terceros. Bueno, yo llevo bastantes años, digamos, acompañando mujeres desde acá. Yo estoy en Buenos Aires. Yo veo una tendencia, y no sé si en Colombia se puede percibir de la misma manera, como que las mujeres no quieren familia, lo que quieren es ser mamás, tener un hijo, como por pasar por la experiencia de ser mamás, y como que están un rato con el papá de los chicos, un ratito nomás, y ya después, gracias, como que te necesitaba para tener un hijo y no más. No sé Sí, si sea por ahí la cosa, porque no veo esa intención de familia como tal. Y también es doloroso, digamos, percibir que esto está siendo orquestado más arriba y más afuera, porque tanto en Colombia como en Argentina, como en Chile, en nuestros países,
lo que se aprecia es un aparato jurídico muy lento cuando son los derechos de los papás, de los varones, Ujú. los hombres. Sí. Muy rápido cuando es violencia contra la mujer. Muy lento cuando, por ejemplo, uno tiene que hacer una denuncia de un funcionario público o incluso como otro tipo de derechos, ¿no? Como consumidor, por ejemplo, o un reclamo ante un banco. No, ahí te quedas toda la vida. Pero en este caso, como que hay una celeridad procesal para hundir a los papás. ¿Eso pasa en Colombia? Sí, yo pienso que hay un tema muy mal entendido y muy mal llevado del feminismo, ¿sí? Porque si bien se comprende que todos estos movimientos surgen para lograr la equidad y el reconocimiento de la mujer en igualdad con el hombre, pienso que se ha ido a un extremo en el que para que la mujer resalte hay que aplastar al hombre, pero no podemos estar como iguales. Entonces yo veo ese fenómeno. Aquí en Colombia hemos llegado, yo he tenido unos procesos en los que se ha llegado a simplemente que no se prueba una violencia contra una mujer o contra un niño, sobre todo contra una mujer, y entonces dicen apliquen leyes de género y entonces aplican una ley distorsionada en realidad de género y allí ya queda el hombre pues de una vez como tachado de violento. Entonces, pienso que ese mismo empoderamiento que se les ha tratado de dar a las mujeres las ha llevado a muchas, ¿no? A un proceso de sentirse autosuficientes al punto de que el hombre no es más que el donante del espermatozoide que le dio la vida a su hijo y después simplemente el que le tiene que dar el dinero. Pasa algo también gravísimo con esa frase de mi cuerpo, mi decisión. Entonces es mi hijo, mi hijo. Pues resulta que es que tu hijo no es tuyo. Tu hijo no es una extensión de tu cuerpo, ni de tu espíritu, ni de tu alma, ni de nada. Tu hijo es un ser que se gestó en tu vientre, que ni siquiera, o sea, eran uno solo, pero ni siquiera eran uno solo. Tu hijo era el que mandaba en tu cuerpo. El niño nace, el niño sale y se separa de tu cuerpo y respira por sus propios medios, entonces ya no es tuyo. Tú tienes el papel de cuidarlo, de protegerlo, de formarlo, de convertirlo en un ser que sirva a una sociedad, pero no eres su dueño. Entonces muchas mamás dicen, mi hijo, eh, mi extensión. Claro. Y bueno, desde ahí el papá se convierte en una amenaza, ¿no? Vamos a pasar a escuchar las historias de los papás, porque aquí es donde empieza el lado doloroso de esta historia y que se ha invisibilizado muchas veces, ¿no? Yo pienso que esto llegó como 30 años tarde. O sea, todo este manejo que se le está dando al hombre es para los hombres de hace 30 años, no para los hombres actuales. Yo hoy veo hombres madrugando, saliendo con los chicos, alistándoles su maleta, haciendo tareas con ellos. O sea, la legislación está atrasada porque culturalmente el hombre cambió. Vamos a empezar con Edgar Antonio Bayona. Muy buenas noches, Edgar Antonio. Cuéntanos tú a qué te dedicas y por qué terminaste en este grupo de apoyo a papás discriminados, estigmatizados. Bueno, yo soy Edgar Antonio Bayona, ingeniero mecánico, trabajo como docente de ingeniería. En el año 2010 estaba terminando una maestría en ingeniería industrial y eso era lo último que yo pensaba estudiar. No pensaba hacer nada más a nivel académico, pensaba dedicarme completamente a mis hijos, llevarlos al parque, a ciclovía, jugar con ellos, hacer títeres. Y bueno, de un momento a otro todo cambió cuando compré con la mamá de mis hijos un apartamento con un crédito hipotecario. El crédito lo sacamos con la esperanza de pagarlo entre los dos. Cuando llegó la primera factura le dije, mira amor, hay que pagar la mitad de esto para ir a cubrir el recibo. Me dijo, yo no voy a pagar nada. Le dije, ¿cómo así? Hacemos un crédito a 180 meses y ahora me sale con que no. ¿Qué vamos a hacer? Me dijo, mañana le digo cómo vamos a pagar el crédito. Al otro día me sorprende con un sobre de Manila que tenía un acuerdo de divorcio por mutuo acuerdo dentro del contenido
Me dijo, llévelo a una notaría, lo firma, me lo entregan y esa es la forma como yo voy a pagar el crédito. Hablé con un señor de una junta de acción comunal, yo de derecho no sabía nada, me dijo, eso es común. Si ustedes sacaron un crédito y ella le trae eso, usted lo firma, usted tiene que seguir pagando el crédito porque el sueldo mayor es el suyo y el crédito está a su nombre. Usted no puede vivir con ella porque esto es una separación, usted tiene que irse a vivir a otro lado y así viva debajo de un puente, tiene que pagar el crédito. Entonces me dijo, no firme. Al decirle no firme, empezaron citaciones del colegio, que había problemas psicológicos, que yo la agredía psicológicamente, que la insultaba, que la trataba mal. Hablaba con ella y realmente yo no encontré nada. Y de ahí paso a la presunta violencia intrafamiliar. Tratamos de ir a varias partes tratando de solucionar la situación y ella a toda costa quería que yo me fuera del apartamento y que me alejara de mis hijos, que me alejara de todo. De un momento a otro me metió un hermano con antecedentes penales a que me sacaran. El tipo me trataba mal. El hecho de llevarme mis hijos el domingo 2 de febrero del año 2014 a ciclovía, cuando llegué ya tenía una medida policiva en mi contra por haberme llevado a mis hijos en contra de la voluntad de la mamá. Ella quería dejar ese día a mis hijos con el hermano con antecedentes penales que no era capaz de cuidar sus propios hijos en Valledupar y sí que yo dejara a mis hijos con él y por no dejarlo con él fue a la comisaría 10ª de familia y la comisaria Marta Beltrán Reldón le hace un oficio por el hecho de que la señora quería quedarse con los niños y yo me los llevé a ciclovía. Cuando llegué el lunes al apartamento y entré a mi cuarto y me recosté, al rato llegaron policías y me dijeron, señor, ustedes no pueden vivir en el mismo espacio, entonces la señora tiene que adecuarle un espacio para dormir. Me colocaron en este cuarto donde estoy, estaba hasta biblioteca, en el otro espacio me tiraron un colchón en el piso y ahí tenía que dormir. De estar pagando cuota, pagando servicios, pagando impuestos, pagando todo, me pasaron a dormir en un colchón y ellos ocuparon el resto del apartamento. Para poder dormir me tocaba ajustar la puerta con tubos, con canicas, con agua, para evitar que abrieran a medianoche y me fueran a golpear, porque esa era la amenaza que tenían en mi contra, que me iban a agredir por no irme del apartamento y por no dejarle el apartamento a la mamá de mis hijos. Bueno, te voy a interrumpir para que podamos escuchar también las otras historias. Sin duda, pues ha sido un maltrato tremendo, porque todo esto se configura en violencia, ¿no? Esto es una forma de violencia que cuenta como con el aval del aparato jurídico, de la policía, es decir, como que se prestan una serie de actores de la comunidad sí, como para hacer más perverso esto, ¿no? Bueno, sigamos tenemos otro papá, Richard Penagos. Buenas noches. Bueno, ¿qué contar? Es una historia muy grande, pero voy a decir algo que es fundamental para mí. Toda la vida trabajé con niños, tuve la suerte y la oportunidad de trabajar con niños rurales del departamento de Boyacá. Aprendí muchísimas cosas con estos niños, niños campesinos, niños con la naturaleza en el cuerpo, niños y niñas con la vida surgiendo en ellos, y aprendí y desarrollé en mi ser una ternura por los pelados. No la puedo describir tan sencillo. Cuando llega la noticia de mi primer hijo, Tito, y esto quiero que quede para la historia, yo fui muy feliz. Yo no cabía de la dicha de saber que iba a tener un hijo, que iba a tener, discúlpenme si suena mal, pero iba a tener, había visto niños por todas partes, pero iba a tener el mío, eso es mágico, eso es una magia. Pero desafortunadamente, tengo que decirlo, quizás no estábamos preparados, ni ella ni yo, pero hubieron problemas de pareja, separaciones, en los que desafortunadamente no contamos con una familia que apoyara la relación, sino al contrario, familias que se encargaban de destruir la relación.
en los avatares de ir y venir, de las separaciones, de los encuentros y los desencuentros, y tengo que ser muy claro en esto, sé que no soy el primero que le pasa, no es fácil separarse de una mujer que quieres, que amas y con la cual ya tienes un hijo, y por X o Y razón de la vida, de ciertas maneras también responsabilidad, pero también un poco de circunstancias de la vida, llega mi segunda muñeca, llega mi hija Dana, una popocha hermosa que trae la magia. Yo no sé, yo creo que esto lo entienden solamente los que sentimos a los hijos en el corazón, los que nos identificamos con ese renacer. Y se brinda la oportunidad, o bueno, ella plantea la posibilidad de la unión familiar. Yo voy a hacerlo muy franco, suena un poco raro, pero literalmente yo me sentí obligado a casarme, yo no me quería casar, ella me pide el matrimonio para que, pues digamos, legalicemos entre comillas una relación, y yo voy a ser muy claro, esto también dado por una trascendencia cultural de la familia de ella, donde la religión católica es un influyente muy fuerte. Y voy a ser muy claro con esto, para mí también hay una lectura de cuidar la imagen, ¿no? Hay un matrimonio, y bajo ese matrimonio, jurídicamente, bueno, ayúdenme con el término, se legalizan los dos chicos. Yo no sé, esto tiene un término jurídico específico. Se legitiman, creo que es la palabra. Bueno, no sé. Pasan un tiempo, pasan 2 años, por situaciones no sabidas manejar. Hay una infidelidad en la casa, hay una infidelidad que no es de parte mía. Descubro la situación, termina eso muy mal, todo el mundo roto, y aparece un enemigo fundamental de la cosa, y es que todo el mundo maneja una autoimagen de santo, y la mujer en eso, en este sistema cultural, es bastante criticada. Desafortunadamente para ella, todas las evidencias estaban, todas las posibilidades, incluso hablé con el supuesto amante, tuve la oportunidad de hablar con él sin agresividad, sin nada. Y eso llevó a una serie de situaciones donde ella termina echándome la culpa de muchas cosas, aprovechando toda la legislación que hay en el país frente a esto. Entonces argumenta violencia doméstica, pide una medida de protección, se va a la cuestión a una situación de custodia, y finalmente los niños no son permitidos decidir, sino se los llevan. Tiene la posibilidad, o digámoslo, yo lo llamo la complicidad de los hermanos, de los tíos, de los cuñados, que para mi entender secuestran los niños, los secuestran, los sustraen. Y me gusta mucho lo que dice nuestra psicóloga al principio, y es que la relación con mis hijos era una relación muy acaramelada, muy íntima, muy, yo no sé, cercana. Era una conexión impresionante. Claro, un niño de 4 años que está peleando por su papá, que en el colegio empieza a gatear de nuevo, empieza a expresar retroceso. Una niña que pues está creciendo apenas y que entiende solamente un lenguaje del amor, donde yo llegaba antes a la casa de los abuelos porque ella se va para la casa de los papás, se los lleva a los niños para allá, y antes los niños por lo menos, digamos, la abuela me abría. Ahora los niños ya no abren, no los dejan abrir. La abuela se vuelve cómplice de no permitirle a los niños que entren en contacto con el papá. Cartas de parte de ella a los colegios donde están los niños para que no tenga acceso a los niños. Y finalmente llega una cosa que se termina, y es el divorcio del matrimonio católico. Se hace por lo civil, y yo puedo decir que conté con la suerte de tener una juez que entendió que hay padres que somos padres, ¿sí? Que no somos un símbolo de mercado. Ella ve que la mamá de mis hijos se aferra a una cuota alimentaria y me pone como sello pagar una cuota que uno lo entiende en su momento como si estuviera pagando un secuestro.
Es decir, tengo que pagar para que estos niños puedan ver a su papá. Y la juez me da un tiempo grande. Me dice, tú te puedes quedar un fin de semana cada 15 días, sábado, domingo, el lunes festivo, quédate con ellos, la cuota se define, tan, 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 tan. Pero la realidad se vuelve otra. La realidad se vuelve en que ella se inventa viajes, tiene que irse, los tíos, los hermanos, todos comienzan como a conspirar en llevarse los chicos de viaje sin avisar, se empiezan a ver los tiempos interrumpidos, todo se vuelve unas denuncias por cuotas, unas denuncias por maltrato, una cantidad yo lo diría como de herramientas administrativas, porque ni siquiera son jurídicas, para poder alejarme. Y el caso es que la cosa va tomando tiempo. En algún momento incluso, voy a contar una anécdota, invité a mi hijo a un concurso de triciclos. Yo organizaba eventos para niños, organicé un evento para triciclos. Mi hijo de 5 añitos dijo, yo quiero ir. Quedamos con ella por teléfono en que yo iba. Cuando llegué, recogí el niño y me preguntó a qué horas lo trae. Le dije, no sé, porque no sé a qué hora se acaba el triciclo, el concurso. Pues no sé qué pasó. Empezó a gritar como desesperada en la calle, que era que estaban secuestrando a su hijo. Ay, yo les soy sincero, yo hice caso omiso a eso. Subí el niño a mi camioneta, nos fuimos al concurso y empieza a llamarme la gente de la policía de infancia y adolescencia, empieza a llamarme la gente del DAS, a decirme que yo estaba raptando el niño. Cuando yo les demuestro que efectivamente ella conocía todo el cuento, entonces incluso comisarios que comienzan a conocer el caso comienzan a sugerirme más bien que yo trate de tomar distancia. Y voy a dejar hasta ahí porque más adelante voy a contar que uno termina sometido en una pérdida del sentido de la vida. Uno siente que le roban la ternura. Uno siente que uno no ha hecho nada para ser culpable. Richard, yo quiero, a través de tu historia, mandarle un mensaje de esperanza a la humanidad, porque mira la sensibilidad que tienes. Eso es un avance de la humanidad, es una evolución. Tú acabas de mostrarnos que el hombre sí puede llorar, y eso es un cambio cultural importantísimo. Y entonces el hombre sí puede ser un buen papá, y el hombre sí puede muchas cosas, que vuelvo y digo, la ley se quedó en el hombre de hace 50 años, 40 años. Tenemos otros hombres. Entonces, bueno, vamos a ver cómo logramos que la ley, primero que todo, no esté cargada a defender solamente a la mujer, porque yo creo que la mujer es otra también hoy en día. Esa mujer de la que hablan en los discursos del maltrato, de la violencia, era una mujer analfabeta de hace 50 años. Pero hoy es inconcebible que nosotras mismas permitamos una definición de nosotras mismas como si todavía fuéramos analfabetas todas. Entonces, pero yo te digo la algo. movida tiene que ser más grande, porque en últimas aquí la cuerda más delgadita son los niños. Yo te estoy hablando de algo que uno tiene que trabajar día a día. Es que esto no es sencillo. Claro, y por eso decido participar en el programa, porque hoy, 7 años después, porque esto pasó a 7 años, yo quiero decirte a vos que nada, absolutamente nada te quita el luto, nada te quita la sombra de haber perdido la oportunidad de estar ahí. Pero vamos avanzando en eso, ¿cierto? Ya después contaré otras cosas, porque no todo se quedó ahí, vamos más adelante también. Mira, yo te digo algo, nadie te quita el título de papá. Ese título te lo dio el universo, si lo quieres ver así. Para mí, Dios, yo soy una mujer creyente. Entonces ese título de papá está por encima de todas las leyes que tú quieras, porque es la ley natural, la ley de la naturaleza.
Entonces el papá siempre va a ser el papá. Que por ahí no pudiste estar con tus hijos en su primera etapa, tranquilo, porque la vida es larga. La vida es muy larga y desde la espiritualidad, cuando uno ha pasado por una reconfiguración espiritual, se da cuenta que hay cosas que tenían que pasar. Hay cosas que tienen que pasar. Entonces pon la mirada en el futuro de tus hijos, en que a futuro, si tú obraste bien, tus hijos van a estar ahí contigo. Hay que creer en eso. Bueno, nos falta el cuarto papá. Perdóname, Sí, yo quiero decir aquí una cosita. claro. El daño es muy grande. Aquí vemos un papá destrozado. Yo, en realidad, en mi profesión he tenido que, afortunadamente no con clientes míos, pero me he tenido que enterar de muchos suicidios de papás que no lograron soportarlo. Y los veo en una caída libre total porque sus hijos pues son también una parte muy importante de su vida. No es tampoco una extensión, pero pues son un ser muy importante. Y perder ese vínculo es terrible. He visto papás en caídas libres muy lamentables. Y Claro, afortunadamente no mis clientes, porque yo trato siempre de estar allí con ellos, de darles mucho apoyo, pero sí he visto muchos suicidios. Pero hay un hueco todavía más grande, porque es que al final el papá ya está adulto, ¿sí? Pero el niño no. Y el niño empieza a significarse un poco de cosas en su mente que no entiende. Lo principal que experimenta el niño se llama abandono. Y esa sensación de abandono en la primera infancia lo va a acompañar toda su vida. Y quizá no se vea de niño, se vea de adulto, se vea cuando se convierta en papá, se vea cuando no puede convertirse en papá, se vea cuando se suicida a sus 14 o a sus 18 años, porque eso sí lo he tenido que presenciar, los suicidios de muchos hijos que han estado siendo frutos de una obstrucción o de una alienación. Entonces, ese vacío, porque ellos empiezan a preguntarse en su mente que razona distinta a la nuestra porque su cerebro no se ha desarrollado. Entonces ellos empiezan a preguntarse qué pasó con el papá, no me quiere, no soy suficiente, no soy bueno, hice, empiezan a generar culpas, se parcializan, mi mamá es, pero mi papá es el malo, empiezan a crear una imagen de ese padre que quizás sea distorsionada. O sea, es muy grave realmente lo que sucede con los claro. niños cuando presentan estos procesos. Sí, Catalina, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, yo creo que esto también es el resultado de algo que no pasaba antes, y eran los divorcios. O sea, hay que recordar de dónde venimos, ¿no? Venimos de abuelos que no se podían divorciar, que tenían que aguantarse toda la vida hasta el final de la vida, o si se divorciaban, no había una manera equitativa también de divorciarse. Entonces también quedaron muchas mujeres en la calle, muchas mujeres con sus hijos abandonadas. Entonces yo creo que espiritualmente cada generación va como que superando y poniendo los órdenes del amor. Bueno, vamos a seguir con el testimonio de otro papá. Lucha por nuestros hijos. Adelante. Ya llevo, en este momento, llevo 11 meses sin verlo. Me bloqueó las videollamadas, me bloqueó hace 3 meses, no me deja ni siquiera hablar con él porque apagó el teléfono. Ella es una persona un poco conflictiva y yo veía que eso también lo tenía el mismo con la misma familia porque ella me decía que no vivía con la familia, que tenía problemas, pero yo veo que es que si uno no piensa igual a como piensa ella, para ella eso es un demonio. Como vemos, pues estos temas realmente tocan el corazón de los hombres, ¿no? Tocan el corazón de los papás. Creo que hasta aquí hemos visto tres papás, si bien con expresiones distintas, yo creo que el común denominador es el inmenso amor que tienen por sus hijos. Vamos con el último papá de esta sala. De hecho, vamos a tener otros programas porque es amplio el tema y realmente creo que por los niños hay que hacerlo, porque algo que me faltó decir al comienzo es que el final de esta problemática es que tenemos niños de 7, 8, 9 años medicados, con medicación, ¿no? Psiquiátrica, porque el niño se está portando mal, porque el niño no hace caso.
Y lo que sucede es que cuando empiezan a crecer y empiezan a querer ver a su papá, empiezan a tener rebeldía con la mamá. Y la única manera que encuentra la mamá de que el niño haga caso es llevándolo al psicólogo, llevándolo al psiquiatra. Y entonces estamos permitiendo que la vida nos la maneje todo un sistema, porque todo esto se arreglaría si existiera el diálogo entre quienes generaron el hijo, ¿no? Si hubiera diálogo entre papá y mamá, no tendría que intervenir abogado, juez, policía, nadie. Pero lamentablemente muchas mujeres están optando por cerrar el diálogo y por jugar sucio, porque en últimas, esto es un juego sucio de decirle al papá, sí, te lo puedes, y además tratar al hijo como si fuera un objeto, ¿no? Te lo voy a dejar el próximo fin de semana, o no lo vas a poder tener, o te voy a hundir. Bueno, eso será tema de otro programa. Perdón, quiero Sí. decirte otra cosa, ya que tocas el tema que es mío, que es de psicología y esto. Mira, es que en realidad sí se producen modificaciones en el cerebro de los niños. ¿Por qué? Porque cada vez que el niño pasa por una situación de estrés, hay una reacción bioquímica en el cerebro. Y cuando esto va por mucho tiempo, se terminan haciendo modificaciones cerebrales. Entonces, muchas veces la medicación no es algo que, pues, porque tocó medicarlo o mediquémoslo, no. Es que toca medicarlo porque ya su sistema nervioso se ha modificado. Entonces hay que hacerlo. Entonces, esa es una cosa muy grave. Lo otro es que lo que nosotros como psicólogos podemos hacer por los niños no es ni el 10% de lo que puedan hacer los padres. Personalmente estoy en contra de la terapia con niños pequeños, no tenemos nada que hacer. Nosotros no podemos en una hora, por medio de un juego o de unos dibujos o de X o Y técnica, enseñarle al niño unas cosas o ayudarle a sanar su corazón si va a llegar a la casa y va a encontrar a una mamá descalificando al papá o diciendo cosas horribles o apartándolo y va a seguir sintiendo ese vacío en el corazón. Entonces, es muy importante que en verdad las mamás sean conscientes, sobre todo las mamás, que en la medida en que ellas estén sanas, van a poder darle a sus hijos. Pero en la medida en que los padres no estén sanos, sus hijos no van a poder crecer equilibrados. Y van a tener inevitablemente que terminar en el psicólogo, en el psiquiatra o en situaciones peores de adultos. Entonces, eso es súper clave, esa concientización. Pues yo estoy de acuerdo contigo en un punto. Claro que el cerebro tiene cambios, pero la sustancia que lo arregla proviene del abrazo del papá, del abrazo de la mamá, porque cuando el ser humano recibe amor, tiene la posibilidad de recibir afecto, el cerebro libera otras sustancias que lo repara, porque el amor es reparador. Esto que te estoy diciendo forma parte de una conferencia que nos presentó el doctor Sergio Felipe de Oliveira, un médico neurocientífico brasilero, quizás la persona que más sepa hoy de la glándula pineal. Entonces, estoy de acuerdo en que el cerebro se altera y que le hacen falta sustancias, pero no tienen que provenir de las pastillas. Pueden provenir, o sea, nada se compara con lo que hace un abrazo, y mucho más si es el abrazo del papá que no ve hace meses. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer conciencia a las mujeres. ¿Qué es más fácil? Dejar que el niño se abrace con su papá o llevar al niño a las terapias. ¿A qué lo llevamos a las terapias? José, ¿cuál es tu historia, José? Gracias, buenas noches para todos, saludo. Importante algo que se dijo al principio y es sobre las nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades o la mayoría de los hombres, para no volverlo como algo general, pero sí la mayoría de los hombres, en estos momentos también tienen un deseo profundo de paternar, de poder querer, amar a sus hijos, verlos crecer, participar en la crianza. O sea, así como ya queremos cocinar o queremos hacer muchas otras cosas, también estamos en ese rol que otrora era solamente el rol de las mujeres.
Entonces, creo que eso es algo que la parte femenina no ha querido entender. Y también pues hay unas heridas también de infancia en algunas madres también, donde pues sus propias madres de ellas también tuvieron un tema de exclusión o de sus propios padres o relaciones eh, poco sanas, digámoslo así, ¿no? O disfuncionales. Entonces, también estamos como que pagando una deuda histórica de un patriarcado que finalmente de una u otra manera no solamente afectó a la mujer, sino también nos afecta a nosotros, de distintas maneras, pero también nos afecta a nosotros. Entonces, pues llegando a la historia, pues bueno, yo me enamoré de una mujer, éramos novios y pues llega un niño. En ese momento, pues la bendición de ser papá se me convirtió también como en una tragedia, en un infierno, en la medida que desde el momento que nació, eh, pues nosotros no tenemos licencia de paternidad y desde que nació a mí me tocó salir a trabajar y a mí ya me estaban armando un escándalo que porque tenía que llevar un tarro de leche al otro día. Yo le dije, pero espérate que yo estoy trabajando y existen domicilios para que los lleven a domicilio. No, tenía que llevarlo yo y que porque tenía que hacerme cargo de la crianza. Entonces, es una forma como de validarte, pero invalidarte. Para esa persona se valida al decir que es que yo tengo que asumir la crianza y efectivamente, pero es que el tarro de leche no representa eso. Entonces empiezan los maltratos también psicológicos y unas disonancias cognitivas en uno también muy fuertes. Entonces, y todo empieza así, cuando a mí me tocó empezar a ir a terapia psicológica por eso, porque yo no entendía qué pasaba. Inicialmente me decía no, en psicología me decían no, es que comprende que son las hormonas, que la mujer, que los cambios que tiene, y así me tocó bancarme mucho tiempo esta situación, cuando me di cuenta que es que el tema no era las hormonas y de la persona de la que yo me había enamorado, esa no era. Y empezó a tener toda la influencia de la mamá, de una mamá con una historia de vida también, con un papá que invisibilizado, excluido, y empezó a repetir la misma historia, el mismo patrón. Entonces, claro, yo todo lo que yo llevaba, llegaba con mi hijo y lo primero que hacían era revisarlo a ver si estaba bien, si tenía pañal limpio, si estaba quemado de pañalitis, si tenía algún golpe, algún mora, eso lo revisaban de pies a cabezas, casi que pues es como una requisa de aeropuerto, pues, y yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, un tema de desconfianza impresionante y bueno, esto, y así empezaron muchas cosas. Me tocó ir a comisaría de familia porque me estaba pidiendo un ojo de la cara y un riñón. Y me tocó a mí ir a comisaría de familia a pedir la cita. En comisaría de familia se reían y me decía, pero es que aquí vienen son las mujeres. Y le digo, no, no, esto es un espacio para la ciudadanía. Entonces, en comisaría de familia, finalmente el niño estaba en ese momento en época de lactancia y pues la mamá no quería dejarme tener a mi hijo siquiera un fin de semana, que porque estaba en época de lactancia. Afortunadamente la señora de la comisaría sí le hizo la pregunta, mamá, ¿usted qué hace cuando su hijo se va a trabajar? Entonces ella dice, no, pues yo me extraigo leche y se la dejo a mi mamá. Entonces le, digo, entonces le dice, mamá, le dice a ella, señora mamá, el fin de semana que esté con el papá, extráigase la leche y se la deja al papá. O sea, y bueno, le tocó, pero pues nunca recibió un tarro de leche de la mamá. A mí tenía que dar leche de fórmula y aparte de eso, al principio la mamá de ella me le echaba 4 cucharadas al tarro de leche y me decía, tome la leche. Y claro, obviamente me faltaba, pero era porque tenía que comprarle yo el tarro para dárselo igual, porque si yo me quedaba con el tarro se perdía. Eran unas cosas como desde una forma muy depredadora, muy dinero, muy objetos, muy cosas. Tuve que darle una lavadora que porque tenía que lavar la ropa y nosotros no vivíamos juntos, o sea, y empezó en una cosa demandante y al principio pues yo empecé pues como a cubrir, pero yo me estaba enloqueciendo, yo estaba diciendo esto, ¿qué me está pasando? Me sentía, no tenía tiempo ni para trabajar porque tenía que llevarla, traerla, ponerla,
Y yo decía, no, un momentico, yo también tengo que trabajar, espérate. Entonces empecé a sentir una situación bastante inequitativa, y de todos modos, pues yo entendía que estaba haciendo mamá y que yo tenía que colaborar y que estar allí y era un compromiso y lo quería hacer. Pero estar así, ella me decía, pero es que usted no quiere anidar. Le digo yo, pero es que yo no puedo anidar en un lugar donde te van a quitar todas las plumas, o sea, te van a depredar. Entonces, yo siento que fue un maltrato ahí emocional muy fuerte y obviamente pues después de que empecé a entender todo este tipo de comportamientos y a manejarlos desde un lugar distinto, empezar a poner límites, pues las cosas han cambiado. Sin embargo, tocar temas de querer modificar los tiempos de comisaría de familia o de querer participar más con mi hijo de alguna otra manera, eso es entrar en terrenos peligrosos, o sea, esos son terrenos que yo no puedo tocar, o sea, mientras que yo mantenga lineamiento que dice la mamá, todo está muy bien. Mientras yo pida algo hacia mí o hacia los derechos que tiene mi hijo como tal, ya entramos en conflicto. Entonces, hay algo muy claro que creo que es bueno visibilizarlo, y es que las leyes de infancia y adolescencia claramente dicen que los niños tienen derecho a papá y a mamá por partes iguales, es decir, 50 y 50. Y tú vas a una comisaría de familia a pedir pues esos derechos, o te citan en otros casos a una comisaría de familia a que se aclaren esos derechos o a mediar sobre esos derechos. Entonces a ti te entregan un fin de semana cada 15 días, que vienen a ser 4 días al mes contra 26 de la mamá. Porcentualmente equivale a menos de un 13%. Entonces, ¿dónde queda, o sea, dónde hay esa contradicción o esa incoherencia de las leyes cuando la ley de infancia y adolescencia, que está por encima de cualquier otra ley, que te dice que tiene igual derecho a papá y a mamá, y las comisarías de familia se ríen como hace 30, 40 años y le dicen, no, solamente 4 días al mes con el papá? Entonces me parece que ahí hay un tema bastante incoherente con la sociedad moderna, y es donde ellos todavía no han podido entender que esto es otro tema más adelante, pero lo toco así por encimita, y es sobre los derechos y las nuevas modalidades de lo que son las custodias compartidas, porque las custodias compartidas van a la par con ese 50% y ese 50% que son los derechos del niño. Entonces, bueno, eso es básicamente así rápida la historia de esto, y pues siento que estos maltratos emocionales, que obviamente los principales afectados son los niños porque están hasta ahora, son una esponja, y su cerebro y su mente y sus emociones están en constante aprendizaje y absorbiendo todo lo que están viendo y sintiendo. Nosotros pues de una u otra manera podemos tramitarlo bien o mal, pero somos adultos y lo tramitamos. Pero los niños, pues es complicado. Y bueno, yo duré mucho tiempo, en 2 años prácticamente, asistiendo a terapias psicológicas. En el 2019 tuve un episodio también fuerte de querer abandonar este mundo, o sea, no quería más, o sea, yo veía esa dulzura de ese niño que me miraba con tanto amor, pero yo veía el otro lado de la moneda, que era un elemento perverso allí, donde yo no podía nada que hacer, y yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, yo dije, no, esto no, algo que casi que no podía con eso, y pues la verdad, pues me tocó mucha terapia, y yo entiendo que en estos momentos pues yo estoy en una postura no cómoda, pero sí tranquila, digámoslo así, pero no es la ideal, y siento que el principal perjudicado es el niño. Entonces, pues, y las leyes no hacen nada para esto. Entonces, pues, rápidamente quería contar esa historia desde ahí. Sé que hay otras historias mucho más fuertes y mucho más perversas, con muchos padres que de verdad no han podido ver sus hijos en meses. Yo lo puedo ver 4 días al mes contra 26 de la mamá, pero de todos modos siento que es una postura bastante inequitativa, y que el niño tiene la necesidad de su papá, y yo como padre quiero paternar. O sea, esa palabra poco se usa porque pues poco la conocen, pero queremos paternar. O sea, son las nuevas masculinidades. Bueno, gracias, José. Pues, a ver, yo pensaría que tenemos unos elementos en común, ¿no? Que
que la obstrucción del vínculo no es en sí mismo el problema, es la expresión de un problema, ¿no? De una incomunicación, de una sed de venganza. Es decir, se obstruye el vínculo para algo. Y yo siempre recomiendo mirar la situación del niño. Es decir, y otra cosa es tomar las leyes por cuenta propia. Es decir, para la realización de este programa yo quise explorar un poco qué tan fácil es para un ciudadano entender toda esta legislación. Y los invito a que hagan el ejercicio, a que escriban responsabilidad parental o que escriban custodia compartida o que escriban, custodia, todo lo que tenga que ver con quién se queda con los hijos después de un divorcio y que lo hagan en Colombia, en España, en Argentina, en Chile. Y se van a encontrar que Colombia es el país que menos claro presenta las cosas. No entendemos las leyes, no nos las presentan porque son fáciles. Entonces, vamos hacia las soluciones. Nos queda el último segmento de este primer experimento que estamos haciendo para visibilizar este tema y yo los invitaría a enfocarnos en las soluciones. ¿Qué podemos hacer para transformar esta situación, para que no se siga presentando, Catalina? Sí, mira, es tan grave la falta de claridad de la aplicación de la norma y de la norma que tú encuentras en un juzgado, un juez tiene su criterio y si tú tutelas, me pasó a mí personalmente, entutelamos un juzgado por la decisión que tomó y la corte aplastó a la juez y le dijo a la juez, ¿usted no sabe qué es una custodia compartida? Usted no dio una custodia compartida, usted dio una custodia monoparental ampliando las visitas y poniendo unas visitas virtuales y unas visitas virtuales no son visitas, señora juez, ubíquese. Entonces es tan grave que ni siquiera los mismos funcionarios comprenden lo que es una custodia compartida, la diferencia con lo monoparental y mucho menos, y esto es todavía más grave, mucho menos aplican los tratados internacionales, no los están aplicando. Entonces, la vulneración que se está haciendo al derecho de los niños y de los padres es tremenda. No sé si es capricho de los juzgadores, si es ignorancia, si es pereza porque no leen, muchos no leen las pruebas. Entonces, tú llegas con un cartapasos de pruebas, de videos, de audios, de un montón de cosas y la contraparte llega a decir, es que me decía, me hacía, no, como la señora dijo que le decían y le hacían, y no importa el resto de cosas que tú muestres. Entonces hay un tema jurídico muy grave que está permitiendo y reforzando tanto la alienación como la obstrucción parental. Hay una sentencia que salió hace poco que decía que cuando un padre o una madre denuncia al otro de abuso sexual o de violencia intrafamiliar, no debería ser la primera opción separar al denunciado del niño. Esa no debería ser la primera opción. Y esa siempre es la primera opción. ¿Sí? No hay nada más fácil para separar a un niño de su papá, de su mamá, que meterle una falsa denuncia de abuso sexual o de violencia intrafamiliar. Entonces, eso es muy grave lo que está pasando en Colombia. Creo que en comparación con otros países, porque pues yo trabajo con otros peritos en otros países, creo que Colombia es uno de los países en donde más vulneración hay de los derechos. Hay países en los que están respetando un poco más, como en México, por ejemplo. Pero sí, en Colombia estamos muy mal con ese tema. Lucha por nuestros hijos, ¿quiere agregar? Sí, yo quería decir que yo creo que hay mucha mediocridad dentro de todos esos funcionarios públicos, dentro de comisarías, bienestar, todo eso. Hay mucha mediocridad y también hay corrupción también. Eso lo hay en todos esos estamentos. Hay gente que está en esos puestos porque alguien los ayudó a llegar allá y ellos no leen, no se informan completamente de todo esto. Me parece que es así. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo he denunciado en bienestar, he ido a la comisaría
yo veo que me mandan de un lado al otro, le tiran la pelota el uno al otro. La comisaria, por ejemplo, dicen que está ocupada, luego que no, que ahora el asesor jurídico lo va a atender, tampoco me atiende, no me dan cita, la psicóloga lo mismo. Entonces, eso es una lucha tremenda. Pero Parecería, discúlpame que te interrumpa, parecería que está diseñado también para obstaculizar, no para agilizar, y no se ve la urgencia. Y como decía Catalina hace un rato, solamente los suicidios hablan de esa gravedad del asunto, ¿no? Porque claro, como no se ve el dolor que hay en los niños también, porque el niño no puede, un niño de 3 años no puede decir claramente, quiero un abrazo de mi papá, ¿no? Pero yo creo que A los otra 5 cosa, años lo llega a decir, y si el discurso de la mamá es totalmente en contra del papá, es un niño que no va a tener libertad de expresión tampoco, o sea, no va a poder expresar lo que sí su papá, porque ahí tiene la abuela que le va a decir que no, tiene la mamá, la tía o todo el andamiaje familiar que, como bien contaba tal vez Richard, ¿no? Que los tíos, los hermanos de la mamá de los chicos hacen como de custodios ahí, de guardias, y amparan la situación. Y eso causa mucho daño. ¿Tú querías decir algo, Richard? Sí, voy a enfocar algo. Tú planteabas, Dulcinea, el asunto de pensar en soluciones. Y yo quiero dejar algo claro. En mi proceso yo entendí que una cosa son los comisarios, los jueces, y ellos, discúlpame, no tienen nada que ver con mi vínculo parental con mi hijo. Ellos tratan de regularlo. Y discúlpame, en Colombia hay un principio fundamental, que no es el derecho del niño a sus padres, sino se prioriza el derecho de la madre al hijo. Y yo cuento ya con eso, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué encontré? Yo te voy a decir qué encontré. Primero, yo sí quiero aclarar que yo sí intenté también suicidarme en un momento de pérdida del sentido de la vida, pero le doy gracias también a la vida que tuve una relación en la que me llegó una chiquitina y hacía una experiencia totalmente diferente, ¿sí? Eso embalsamó mi corazón. Y voy a ser muy franco con todos. En el momento en que yo decido dejar a los comisarios fuera de mi vida, a los jueces fuera de mi vida, y entender que mi relación con mis hijos no está en actas, en resoluciones, no está en lo que yo ame a mis hijos, yo empiezo a encontrar espacios. Y voy a decirte una. La primera opción de resolución de problemas en Colombia es la creación de esta veeduría que está liderada. Mira, saludo a nuestra amiga psicóloga, saludo a Edgar, saludo a todos los que están intentando por unir piezas, porque nosotros es que somos una gran cantidad de gente que estamos dispersos y nos estamos uniendo. Y esa es la primera. La segunda, yo soy director de teatro, soy licenciado en teatro y comencé a escribir. Y encuentro, discúlpame, que tanto mujeres como hombres estamos haciendo un camino largo de reencontrarnos en un momento en el que incluso, perdóname, yo lo entiendo así, la familia para el sistema económico es mejor no tenerla. Es más rentable tener padres solteros que tener padres unidos. Es más rentable una sociedad enferma porque genera trabajos en comisarías, genera trabajos en toda una cantidad, que tener gente sana, ¿cierto? Hablando desde el corazón. Y te lo digo, yo siento que yo tuve que resucitarme un poco y con el respeto tuyo voy a decirte que el luto por los hijos no se va, ¿sí? Pero eso no significa que yo sea víctima, porque pienso en los chicos, es muy cierto, el sentimiento de abandono tienes que comenzar a buscarlo. Entonces, ¿yo qué hice? Yo comencé a hacer obras de arte que permitieran a la gente entender que los niños son un futuro y que están en el presente. Entonces me inventé, por eso yo decía ahora en el ensayo, estas palabras de subversión. ¿Pero qué es subversión? No es esa palabra guerrerista, sino es crear esa otra versión que ya está finalmente en el corazón de los chiquitines. Entonces, yo me inventé hacer regalos, mandar regalos a través de terceros, pedirle a las mensajerías que hay aquí en la ciudad que por favor me llevaran un regalo y que lo firmaran los chicos. Me inventé
mandarles videos. Y como te digo, llega un momento en que los chicos mismos se emancipan. Ellos mismos, ya no se trata de mamá, me da permiso, sino mamá, ya vengo, porque es que yo reclamo mi derecho. Es el niño el que tiene toda la potestad de decir, es que no es mi mamá quien administra mi derecho, soy yo el que reclamo mi derecho. Y escribí una obra, se llama Infiel, amores que marcan a fuego. Está a punto de literalmente ponerse en escena, donde trato de mutar lo que decía ahora nuestra psicóloga. ¿Cuántos casos de suicidio adolescente tenemos por avasallar la familia? ¿Cuántos problemas de drogadicción tenemos por avasallar la familia? Y pareciera que tenemos un Estado que se alimenta de esa carroña, ¿cierto? Y yo encontré en el arte la posibilidad de llegar a muchas más personas sin entrar en el juego razonal, porque voy a decirte con todo el corazón, hay comisarios muy bacanos y hay comisarios que son, no quiero decir la palabrota, ¿sí? Porque no les interesa la humanidad, les interesa su sueldo, ¿cierto? Pero no podemos caer en el criterio de que mi hijo, mi única razón de ser vital, porque yo te digo, uno se muere, porque uno piensa hasta en la muerte, uno se muere y ¿qué queda? Lo que pudimos sembrar en estos corazones. Llega la pandemia y todo este encierro, yo creo, lo veo positivo, que mucha gente tuvo que reflexionar realmente cuáles son los valores primigenios de existir, ¿cierto? Tengo una empresa de eventos infantiles también, en las que voy a decirte algo. Vi muchas parejas que estaban rotas porque el trabajo, las obligaciones económicas, el estrés de todos los días los estaba separando y la pandemia nos obligó a estar juntos y vi parejas reconciliarse. Bueno, eso trajo otros niños. Algunas reconciliaciones que se dieron de más, ¿no? Pero es también, discúlpame, unirnos. Y yo celebro la creación de la veeduría, por ejemplo, que estemos revisando también el actuar administrativo, porque muchas cosas se quedan en lo administrativo, es que ni siquiera es jurídico, es la voluntad de un comisario que tiene de orden administrativo. Espérame. Y segundo, cómo llevar el mensaje, porque mira, lo hablábamos en el grupo de la veeduría hace poco, nosotros estamos ya a esta edad, pero hay personas que están entrando al problema, ¿cierto? Entonces creamos grupos de escucha, hay gente que nos está apoyando, hay mujeres que están entendiendo, ¿cierto? Y hay mujeres que están entendiendo no desde su ego, ¿cierto? Sino desde, venga, estamos recorriendo el camino hacia unas nuevas identidades. He contado con la posibilidad de escuchar a gente que ha visto la cosa desde diferentes perspectivas. Y bueno, cuando tenga la obra, quiero decirles que pienso estrenarla en Sogamoso, invitando a directores de hospitales. Pienso invitarla porque, bueno, también ellos trabajan todo lo que es el PIC y toda esta cuestión. Pienso trabajarla invitando a parejas que ojalá estén en conflicto porque me cacho, es que tenemos una cantidad de seres humanos también todavía por encontrarse. Y por último, quiero citar en este pequeñito, quiero traerles, es una maestría que escribió una chica, ella hizo una maestría que se llama Paternidades Emergentes, la escribió en el 2011. La escribió es una tesis que hizo para maestría con la CINDE y la UPT, y la Universidad Pedagógica en Colombia. Y si tú te la lees, es una cosa que está pasando, está como en la línea de lo que tú estás diciendo. Tenemos un sistema jurídico retrógrado, absolutamente retrógrado, no es que venga lento, es retrógrado, ¿cierto? No está a la velocidad de las dinámicas culturales que se están presentando, ¿sí? Y quiero contarles aquí que hoy tuve contacto con gente de la CINDE, les pareció muy interesante este cuento de la veeduría, este tipo de programas les llamó mucho la atención y quizás también podamos encontrar en universidades espacios para trabajar, para llamar, ¿sí? Porque, definitivamente yo entendí que jugarse el cuero por los niños es jugarse el cuero por un país. Lo dejo ahí. Yo quería también hacerles unas preguntas, si en todos esos procesos, si en todo ese recorrido, porque Catalina también es una tía afectada, ¿no?
si en todo ese recorrido, además de la terapia psicológica, el juez, el perito, ¿han hecho algo que tenga que ver con la espiritualidad o ese tema no se incluyó? Porque para sorpresa, la dimensión espiritual sí está en la legislación colombiana, justamente. Yo he tenido muchos procesos en los que hay un componente espiritual gravísimo, es que hay brujerías de por medio, y uno lo sabe y cada vez es más grande, es impresionante. Yo personalmente como psicóloga en los procesos que me llegan a nivel forense, bueno, y a nivel clínico también cuando los atiendo, yo siempre trato de tocarle esa parte a las personas porque si no es con Dios es muy difícil, en mi opinión. Yo soy creyente y para mí si no es con Dios es muy difícil. Obviamente hay gente que su primera reacción es pelear con Dios y yo les digo, está peleando contra todo un sistema, no pelee contra el único que le puede ayudar, que es Dios, porque todo el sistema está en su contra. Al menos échese al dueño del universo a su lado. Yo he tenido algunos grupos con padres afectados y con madres afectadas. Yo personalmente, por encima de ser psicóloga, tengo una misión de vida de evangelizar y de presentarle a Dios, a la gente y a Cristo. Entonces yo lo hago. Y yo he notado, definitivamente, no he notado, o sea, definitivamente cuando la gente empieza a asumir esto desde una posición espiritual superior, positiva, desde un contacto con Dios, y la gente empieza a sanar mucho más fácil, mucho más rápido y mejor que cuando están solos en sus fuerzas. Pero sí, lamentablemente yo he visto aquí un componente de brujería muy alto en estos procesos y cada vez lo veo más. Entonces, eso es algo grave porque se está manejando una dimensión como en la película esa que veíamos en la infancia, la dimensión desconocida. Una dimensión que uno maneja aquí, pero ya se meten con unas fuerzas muy complejas. Obstrucción del vínculo parental. En otras palabras, no quiero que veas a tu papá, no quiero que hables con tu papá, no quiero que ames a tu papá. Y te estoy enseñando a odiar a tu papá. Podría ser el resumen, ¿no? Porque este grupo hace veeduría. A mí me gustaría que compartan con los demás, porque no solamente se unieron para compartir su situación, sino que están haciendo veeduría. ¿Cómo es eso, Catalina? Bueno, básicamente nos damos cuenta de todos los malos manejos que hay a nivel jurídico, a nivel terapéutico y a nivel pericial. Lo que nosotros queremos, vemos muchos patrones en común en los procesos. Las falsas denuncias tienen como una misma línea, ABC, ya uno sabe, y uno le va a pasar esto, después esto, y así pasa. Sabemos y podemos identificar los funcionarios corruptos a nivel de comisarías, de ICBF, de juzgados, y ya uno sabe, tal comisario es así. Podemos identificar ciertos psicólogos que se prestan para hacer falsas denuncias, para alienar a los niños, para separarlos. Entonces, encontrando todos estos patrones en común de diferentes personas en diferentes partes del país, encontrando nombres en común, habiéndose expuesto que existe un cartel de la infancia acá en Colombia con nombres propios, pero bueno, eso es en unos estratos altísimos, pero también lo hay en estratos, en todos los estratos, en todos los niveles. Entonces decidimos ser veedores para velar porque en realidad, primero, prime el derecho del niño, no de la mamá. Segundo, no haya discriminación ni haya inequidad de género. Tanto el papá como la mamá pueden ejercer su paternidad. Si la lactancia nos toca a las mujeres, porque fisiológicamente estamos hechas para eso, el hombre no, pero eso no significa que el hombre no pueda darle leche a su bebé o alimentarlo de una manera también amorosa y con un vínculo incluso más que algunas madres, ¿sí? Entonces, tanto mamá como papá pueden hacer muy bien las cosas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es eso, es velando porque se estén cumpliendo los tratados internacionales que no se están cumpliendo, porque se estén
cumpliendo los derechos de los niños, se esté anteponiendo el derecho del niño, no de la mamá, sino del niño, y que se esté dando un trato equitativo a papá y a mamá en todas las instancias. Queremos exponer a todos los funcionarios públicos y de las personas privadas que se están prestando para hacer falsas denuncias, para alienar y para hacer obstrucción parental. Queremos exponerlos, queremos llevarlos a disciplinarios y queremos que este sistema empiece a cambiar. Se ha avanzado muchas cosas en la corte, en las cortes estaban cosas, pero no siempre se aplican. Entonces nosotros queremos que esos avances que se están haciendo en pro de la formación de los niños y de la familia, en realidad sí se hagan en la práctica. Entonces esa es nuestra función. Bueno, pues parecería que por ahí el camino no solo resulta más gratificante, ¿no? Sino también coherente con los tiempos que estamos viviendo. O sea, estamos en una transformación de la sociedad. Este es el momento de participar. Incluso yo me atrevería a decir, ¿y por qué una comisaría? O sea, fíjese que a donde vamos a resolver los asuntos de familia ya tiene un nombre de comisaría, ya empezando por ahí, ya vamos es como reos, ¿no? A la comisaría. Entonces yo creería que hay que replantearlo todo. ¿No será que puede haber unas salas de diálogo, unos módulos de diálogo? Porque en últimas aquí lo que pasa es que se perdió el diálogo entre la pareja, ¿no? En algún punto se rompe el diálogo y como lo decía tal vez Richard, ¿no? Que se empoderó y no necesitó a ningún juez, ni a ningún fiscal, ni a nada de eso para estar con sus hijos. Yo creo que para mí, una de las grandes reflexiones es, nosotros no necesitamos al juez ni al comisario para hacer los hijos. Entonces, ¿por qué después los dejamos entrar? ¿Por qué los dejamos entrar en nuestra vida y por qué dejamos que tomen nuestras decisiones? Hay muchas cosas que se pueden hacer y hay un concepto que sobre todo, no sé si en Colombia está teniendo algo de arraigo y es la soberanía personal. O sea, no perder la soberanía personal es lo último que nos queda como ciudadanos. Es decir, yo no tengo que esperar a ver qué dice el médico, a ver qué dice el juez, a ver qué dice el cura, a ver qué dice... No, yo puedo decidir, pero para eso necesito información, estar informado. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo enorme de divulgación. Lucha por nuestros hijos, ¿querías decir algo? Sí, yo quería decir algo que me parece que lo del diálogo, pero también es súper importante el tema psicológico, porque esto no lo hacen todas las mujeres, ¿sí? Y es algo que, no sé, tiene que ser algo que viene de la niñez o algo, porque la idea no es que también a futuro vaya a pasar lo mismo. Yo pienso que, por ejemplo, incluso con el tema del feminismo es como un odio hacia el hombre, en vez de nosotros llegar todos unidos, crecer juntos, todo eso, pero no, no sé, pienso que es un tema también hasta de tratamiento psicológico. Sí, Richard, ¿tú querías comentar? Bueno, hola, en este tercer segmento también quiero decirte que hay una sinergia en la gente que estamos en el cuento, ¿cierto? En la veeduría. Y hay una sinergia desde lo humano, desde el corazón, desde la inquietud. Y decirte que, digamos que la veeduría también tiene dos campos de acciones muy fuertes. Uno que es el aspecto técnico, ¿cierto? Que es todo lo legislativo, lo administrativo, las resoluciones, bueno, que hay que saber debatir, hay que tratar de trabajar en eso. Pero también está el campo de lo social, ¿cierto? Una veeduría que también hace por la reivindicación de la familia, por el equilibrio, por la salud mental. Es decir, también maneja, o la idea también es plantearnos campañas que ayuden a que, bueno, también se puedan prevenir algunas de estas
tantas rupturas que se están dando. Y quería, por último, cerrar con un librito, dependiendo de lo que tú decías ahorita, es El arte de amar de Eric Fromm, ¿cierto? Que Eric Fromm plantea pues dos roles propone una cosa así, no sé si sirva, pero él dice, por ejemplo, que los hijos son como una planta, en el que la madre es la tierra donde se crece esta planta y el padre se vuelve el cielo a donde mira la planta, ¿cierto? Como un estilo también de visión de la complementariedad, ¿cierto? Y por último, ya cierro así con una palabra para todos los que nos vean, para todos los que estén enfrentándose a la separación de sus hijos, para todos los que en algún momento estén caídos. Hay una frase que me encanta: creatividad, acude en el peligro. Catalina. Sí, dos cosas. Uno, el tema de la salud mental es clave y es muy grave y muy mal entendido. Siempre lo primero que hacen en las medidas de conciliaciones o de arreglo de esto, tanto en comisaría, en ICF como en juzgados, es mandar a terapia. Entonces, terapia al grupo familiar. El niño va con un psicólogo, el papá va con otro, la mamá va con otro. Eso no sirve. Es un psicólogo que los atienda a los tres. Es más, es que si el niño es pequeño, una niña de 4 años que hace en psicología, una niña de 4 años no tiene que ir a psicología. Tienen que ir los papás, tiene que ir su entorno, porque son los que van a modificar el comportamiento de la niña. La niña no tiene la capacidad cognitiva, ni moral, ni emocional, ni intelectual, ni nada de hacer modificaciones por sí misma. Entonces, un niño antes de los 6, 7 años que hace en terapia, ¿sí? A menos que sea algo, pues, muy puntual, pero no por estas situaciones. Hay otra cosa que yo digo, esto ¿cómo se les ocurre? Y es que mandan a hacer 10 sesiones de terapia para el padre violento o la madre violenta. Y yo digo, 10 sesiones de terapia, o sea, primero, ¿quién dice cuántas son? O sea, tómese 3 Advil, ¿sí? Entonces, es violento, tómese 5 pastillas, haga 10 sesiones. O sea, eso no se trata así. Los psicólogos no somos la varita mágica. ¡Tin! En 10 sesiones cambió en el caso en que fuera violento, ¿sí? Discúlpame, Catalina. ¿Y esas terapias tienen nombre propio? Es decir, el juez o el que determina dice 10 terapias con fulanito de tal. Ah, bueno, pues es que esa es buenísima. O ahí está, porque es que ahí está el cartel. es el negocio. Mira, Claro. hay operadores específicos. En Colombia están más que identificados por ciudades, que no los voy a mencionar, pero ya sabemos quiénes son. Y tú sabes que al niño lo mandan a esta y esta fundación. De hecho, hay unas fundaciones que se llaman específicamente Algo y Mujer. Entonces, o sea, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo así que Algo y Mujer? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está el niño? ¿Sí? Entonces, sí, hay unas fundaciones específicas a donde se envían, comillas, ¿no? Se sugiere que vayan allá, o si no, que vayan a sus EPS. Pero sí hay mafia en eso, sí hay un interés económico en eso, tenaz. Pues la verdad es que la pezuña del diablo está metida en casi todo. No, es terrible. Y hay otra cosa que quiero decir. Sacarla. Hay un ejemplo que yo quiero dar. Es como un pequeño ejercicio que yo quiero que todos hagamos y los que estén viendo también, para mostrar la importancia del papá y de la mamá. Entonces, cojan su mano izquierda y hagan un puñito. Todos. Vamos a hacer caso. Listo. Hagan, Listo. chicos. Entonces digan, espermatozoide. Espermatozoide. Digan, espermatozoide, listo. Hagan el otro puño. Activen sus micrófonos. Bueno, no importa si no, pero al menos que se les da que mueven la boca. Bueno, espermatozoide. Hagan el otro puño. Digan óvulo. 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 Y Óvulo. se unen. Óvulo, muy bien. Y se unen. ¿Qué forma? Forma algo. Si venimos aquí, puede estar formando nuestro cerebro. Más o menos así es. Sí. ¿Qué son? Es uno solo unido, pero son 2. Y fíjense en nosotros. Tenemos 2 ojos, 2 huecos de la nariz, 2 maxilares, 2 orejas, 2 manos. Es decir, tenemos lo que nos puso mamá y lo que nos puso papá. Tenemos la parte del óvulo y la parte del espermatozoide. ¿Listo? ¿Qué pasaría si ustedes se cortaran una mano?
Terrible, ¿sí o no? Es más, hay un síndrome. Cuando te cortas mano o te quitas un miembro, se llama el síndrome del miembro fantasma. Tú sigues sintiendo el miembro. Tú sigues sintiendo que te rasca, que te pica y no lo tienes porque en tu cerebro aún está ese miembro. Quita al papá o quita a la mamá y va a seguir en el niño porque hace parte de su ADN, ¿sí? Ahora, hay otro síndrome que es gravísimo que se llama el síndrome de la mano izquierda. Y es que la mano izquierda está todo el tiempo pegándole a la derecha. Imagínate tú vivir así todo el día. ¿Qué es lo que hacen? Amarran la mano para que la mano no le pegue. Entonces es una persona con la mano amarrada y así. Es un síndrome neurológico. Imagina que todo el tiempo la mamá le esté pegando al papá o el papá a la mamá. Entonces, la naturaleza ha sido perfecta y ha sido hecha de una manera perfecta y es lo que más nos enseña a vivir. Entonces, si nosotros venimos todo de aparte, todos los órganos vienen de a dos pulmones, dos riñones, dos, excepto cuál, hay uno que es uno solo. ¿El qué? El corazón, un solo corazón. Entonces, y es con el que sentimos. Entonces, pilas, porque cuando ustedes están, y esto es a todas las personas que están o han hecho obstrucción, cuando ustedes están obstruyendo, ustedes están quitándole un pedazo del cuerpo a su hijo. Ustedes están, cuando están peleando, ustedes están haciendo que uno le esté pegando al otro. Y eso, sea como sea, va a perjudicar a su hijo tremendamente. Entonces, mucho cuidado con eso. De verdad, sean muy conscientes de lo que están haciendo y sean conscientes que la responsabilidad de ustedes, papás y mamás, no es de los psicólogos, no es de los jueces, porque es que al final el juez se cuelga su toga y sigue su vida. Y no hay una orden que el juez, que la policía de infancia, que el comisario, que el ICBF, el defensor de familia, dé y que toque cumplirla. Si la mamá no la quiere cumplir, no la cumple y no pasa nada. Si el papá no la quiere cumplir, no la cumple y bueno, se va a enfrentar a muchas cosas, pero si no lo quieren hacer, no lo hacen. Ojo, porque es que este tema no lo resuelven en un estrado. Este tema lo resuelven ustedes con su salud mental. Y ni siquiera es un tema de conocimiento, un tema de sentido común, de amor. Entonces, esa es mi invitación de verdad. Sean conscientes de eso. Sanen sus mentes, sanen sus corazones y traigan hijos, traigan no, formen hijos sanos, mental y emocionalmente sanos, espiritualmente sanos. Quería hacerles ese ejercicio, espero que pues a muchos les sirva esta metáfora y bueno, nada, ojalá que logremos en verdad hacer cambios y tocar los corazones de muchos. Muy lindo, Catalina. Yo veo a lucha por nuestros hijos. ¿Tenías algo para decir que te veía ahí como... ¿O estás pensando? Sí, estaba por acá pensando en eso. El Bueno, problema, pues lo que nos decía de pronto Catalina ahorita, es sí. que como casi no tenemos contacto con ellos, no sé cuándo va a poderse sanar eso. Yo ahí quería aportar herramientas distintas, más desde lo espiritual. Aprovechen ese tiempo que no están con sus hijos para autoconocimiento. Es decir, desde la óptica de los valores, el abandono es libertad. O sea, cada valor tiene cara y cruz, ¿no? Aquí, digamos que el alejamiento, ¿qué les está brindando? Siempre las cosas que aparentemente nos traen una dificultad, también nos trae un aprendizaje. Entonces, hoy los están alejando de sus hijos. ¿Qué significa eso? Que les queda más tiempo para otras cosas. Lo digo, espero que me entiendan, que mientras se llega la orden del juez, mientras sale lo que tenga que salir, es decir, sacar un poco la mente de ahí, dejar que eso, bueno, en términos espirituales significa rezar, orar, pedirle a Dios y esperar que llegue el milagro. Pero mientras tanto, dedicarse a otra cosa, como Yo, de pronto Richard, que creó su obra de teatro, ¿no? yo creo que, perdón, Sí,
Nos muy quedan 10 importante, minutitos de este último segmento, ¿no? Les cuento. es muy importante buscar algo que nos llene de pronto un poquito ese vacío que tenemos. Yo lo digo por mi parte, pues por ejemplo, a mí el deporte me ha ayudado bastante. Eh, Me ha ayudado porque yo creo que todos hemos pasado al comienzo de esto. Yo, por ejemplo, no dormía, pensando todo el tiempo en eso, llorando, porque yo me despertaba a medianoche a llorar y pensando en él. Pero, o sea, uno tiene que, como tenemos, como todos los que estamos acá, nosotros estamos luchando por ello. Y tenemos que, como una frase que dijo John, que tenemos que ser unos guerreros y no victimizarnos. Esa es una Sí, super frase. Pero buscar eso, alimentarnos espiritualmente, buscar algo que nos ayude incluso internamente y también ayudar a otras personas. sobre Ayudarlos a... todo, a veces hay chicos alrededor nuestro. Entonces también por ahí hay niños que no tienen papá realmente, que su papá murió, que su papá... Entonces también se puede hacer una obra social. Está bien, no puedo estar con mi hijo, pero sé de un niño que no tiene papá, que a lo mejor puede pensar. Puedo contar algo, algo que me pasó en diciembre. Yo antes montaba bicicleta, pues normal, yo salía a la ciclovía y todo. Pero en diciembre yo me uní a un grupo de ciclismo. O sea, yo estaba buscando algo con quien, porque a mí me gusta socializar mucho y quería salir. Y resulta que encontré un grupo de ciclismo que iban a ir a una escuela a dar unos regalos en diciembre. Y era, yo vivo en Medellín, era en Santa Elena. Y yo sé, yo de la emoción yo quería ir a hacer algo porque pues no lo veía él, pero yo quería, yo subí, yo no sé cómo llegué, yo llegué una hora después de todos, llegué hasta, me lesioné una rodilla, pero llegué, pero a mí esa satisfacción de poder ayudar a otros niños y a verlos felices de poder recibir sus regalos, a mí eso me llenó mucho. Y sí, la invitación es esa también, a que de pronto podamos, pues no podemos con nuestros hijos, pero poder ayudar a otros niños. Ahora, Algo, eh, sí, perdóname, el quiero, indicador es que si sus hijos están bien, supongamos que los ven cada año, pero piensen que están bien. O sea, algo está haciendo bien la mamá también, dentro de toda su maldad. Esto en un plano espiritual, es decir, por algo ustedes tienen que pasar por esa separación temporal. Porque si ven que el chico está creciendo, mientras el niño o la niña estén bien, no estén sometidos a terapia, como dice Catalina, un niño de 6, de 5, de 4 años no tiene por qué ir a terapia. Y ahí ustedes como papá pueden ejercer toda la autoridad que quieran, ¿no? Existe el correo electrónico. Pueden enviarle un correo electrónico a la mamá diciéndole no estoy de acuerdo con que haga, porque esa es otra cosa, que el abogado te mete en la cabeza, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede, y pierdes la soberanía y pierdes la autonomía personal. Dale, Catalina. sí, yo últimamente le he dicho a muchos papás y a muchas personas que se quedan dando vueltas en un círculo. Uno dice, no salgo de aquí. Entonces yo les digo, estás en la rueda del hámster, ¿no? Saltando en la rueda del hámster. Entonces yo les digo, bueno, pues ya que estás en la rueda del hámster, pues saca un cable, conéctalo a una batería y que esa rueda del hámster al menos te produzca energía que puedas utilizar en algo. No solamente es gastar energía, ¿sí? Entonces, ya que te vas a quedar ahí, pues produce, ¿sí? Que esta experiencia no sea solo sufrir. El sufrimiento puede ser inevitable, el dolor puede ser inevitable, pero si sacas un aprendizaje, wow, si no lo sacas, solo sufriste. Entonces, sí, yo también pienso, hay cosas que nos toca vivir por algo y para algo. No siempre es para aprender y no siempre es resultado de una embarrada que hicimos o del pecado, no. A veces tenemos que vivir cosas para servir. Entonces, pues ahí sí, como dicen, relájese y disfrute. Es una experiencia muy dura, pero hay que buscar la forma de sobrellevarla y de sacar lo mejor
de ahí, como por ejemplo lo ha hecho Edgar, que estudió su derecho, que ahora ya estamos en este cuento, que estamos montando una ONG internacional y haciendo muchas cosas para cambiar esta realidad. Entonces, ya que nos tocó sufrir, ya que podemos entender a otros, pues pucha, hagamos cambios. Eso es lo que nos queda. Sí, luego podemos hacer conexión con una organización de España que se llama Infancia y Verdad. Ellos surgieron a raíz de los confinamientos, porque había niños que decían que los perros podían salir y ellos no, que querían ser perros, porque el perro al menos salía 3 veces al día y ellos no. Bueno, tiene toda una historia. Bueno, ya para cerrar, ¿con quién nos falta Edgar? Hace rato que no habla Edgar. Estoy callado. Bueno, yo también inicié por el cuento cristiano, acompañaba a mi mamá, buscaba algo de ayuda por ese lado, no la encontré. Terminé una maestría que estaba haciendo en el primer año y de ahí en adelante empecé a estudiar Derecho. Ya terminé Derecho, estoy terminando los últimos preparatorios, terminé especialización en Derecho de Familia y en Ciencias Penales y Criminalísticas. De ahí nació la veeduría y de ahí mismo están haciendo la ONG. Ya la estamos cuadrando con varios compañeros de diferentes países y espero prontamente radicar papeles en Cámara de Comercio y arrancar. Bueno, y ahí va. Los felicito porque realmente no es fácil abordar este tema, como decía Catalina, retomando una frase del budismo: el dolor es inevitable, el sufrimiento opcional. Entonces, claro que a uno le duele, por supuesto. ¿Cómo no le va a doler no poder ver a su hijo, verlo crecer, transmitirle? Pero si no se puede, no se puede, y entonces no hay que sufrir, ¿no? Otra cosa es sufrir. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo. Vamos a dedicar un minutito final cada uno como para mandar un mensaje concreto. No sé quién quiere comenzar. Si me faltó, ¡ay, José! Me faltó pasar por José por última vez. Es que como no tiene la imagen, entonces, bueno, aprovecho para decir que esta situación de obstrucción del vínculo lleva a los hombres a perder toda la seguridad, porque con tal de que no los vayan a acusar a levantarles una falsa denuncia, mejor no me acerco, mejor no llamo, mejor no digo, mejor... Y no. Entonces, recomendaciones, vayan acompañados. Si hay que ir siempre acompañado para tener testigos, vayan, pero no dejen de ir. Si hay que mandar un correo para proponer algo, háganlo, porque el correo electrónico sigue siendo una herramienta válida, por más proceso que exista. Si le preguntan al abogado, les va a decir que no se puede porque se daña el proceso. ¿Cuál que se daña el proceso? Entonces, cualquier intento de llegar al corazón de la mamá, porque en últimas, esto depende de la voluntad de la mujer. Esto no depende del juez, esto no depende. Y la voluntad de la mujer, ¿saben quién llega a la voluntad de la mujer? Dios. Entonces, para el que crea, para el que no cree, bueno, entonces a la voluntad de la mujer llega la energía del universo, porque la mujer es la fuente de sus hijos. Entonces, seguramente en el corazón también está esa bondad. José, cierre de un minuto. Uy, creo que nos queda menos, pero bueno. No, gracias. Básicamente esto, nuestros hijos necesitan de nosotros como padres 4 cosas. Un papá tranquilo, un papá feliz, un papá saludable y un papá productivo. Luchemos por eso. Bueno, creo que no alcanzamos a despedirnos como esperaba, así cada uno con su cierre, pero bueno, muchas gracias por permitir a Dulcinea Despierta participar en este tema y nos vemos en otros programas. Dulcinea Despierta, despierta a la felicidad.
Dulcinea despierta, despierta al amor.